Pero hoy tenemos una figura que hemos elegido para analizar, que es una figura que a nivel coleccionístico podemos decir que la venimos rumiando desde hace mucho tiempo, particularmente Adrián Farfaro, que, bueno, tiene un posgrado en El Señor de los Anillos y en una pieza en particular que ya empezamos a ver imágenes del personaje del que vamos a hablar, una pieza que sin lugar a dudas era muy esperada. ¿De qué estamos hablando, Adrián Farfaro? Oh, estamos hablando de este gran personaje del Señor de los Anillos, Gandalf. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos que, a diferencia de la semana pasada, que hablamos de un personaje que era muy misterioso y que no sabíamos tanto de detalle, digamos, en cuanto a quién era puntualmente. Acá estamos hablando de alguien que se conoce muy bien en la Tierra Media y de hecho es uno de los personajes que más tiempo tiene en pantalla en las películas. Estamos hablando de un personaje absolutamente identificado, podríamos decir, Adrián, por todo el fandom del Señor de los Anillos. No cabe la menor duda. Y un personaje que, si bien no es la primera vez que tiene una figura de colección en su honor, por así decirlo, para algunos estamos ante, y esto ya vamos por partes, dijo Jack el Destripador, pero bueno, estamos ante para lo que algunos consideran es la figura que se ha hecho hasta el momento de este Gandalf y una figura que ha generado mucha espera y mucha expectativa. Pero estamos viendo imágenes y acá en realidad el que va a dar la clase magistral es Adrián. Hoy es introducción absoluta de Adrián, es su métier, podríamos decir. Claro, ¿no? Pero la cuestión es que esto es muy disfrutable también escuchar a Adrián por todo lo que conoce, que ya lo ha demostrado, de este universo del Señor de los Anillos, y en particular este personaje que además no hace tanto habíamos visto una estatua acá, aquella de la lava, ¿no? Que él iba arriba del pajarraco volando. Y yo te conté por privado, haciendo zapping no hace tanto, un fin de semana, me encuentro con ese tramo de la película. Y aunque yo no la tengo masticada y sé que es un gran debe que tengo con El Señor de los Anillos, y sé que me voy a poner al día en cualquier momento, la realidad es que me encontré justo con esa escena y me acordaba de la notable interpretación que habíamos visto hace un par de directos atrás con esa estatua barra diorama del Señor de los Anillos que lo tenía este Gandalf como De protagonista. Pero vuelta. hoy, de vuelta, exactamente. La cuestión es que hoy es hablar de Gandalf, pero puro y duro, solo de él, porque hay mucha tela para cortar. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, primero y principal, este personaje todos lo reconocen a simple vista por tener este aspecto de como de mago, ¿no? Como si fuera un Merlín, ¿no? Con su Claro. sombrero largo de punta, con su barba larga, con su bastón ahí, que es un báculo en realidad para enfocar su poder, y que tiene, digamos, esta personalidad también, como justamente lo mencionaba, como un mago, ¿no? Que hace conjuros y maneja poderes. Sí. Y a simple vista uno dice, bueno, es un mago, ¿no? Sí, Por sí, eso es lo lo que. repito. Es la imagen que te da a priori, ¿no? Claro. Pero ya sabemos que dentro de los personajes del Señor de los Anillos siempre hay mucho más detrás. Así que agárrate, porque acá viene la cosa. Acá viene. Acá estamos hablando de un ser, ¿cómo te lo puedo decir? Si lo llevas, digamos, un poco a la mitología o un poco, incluso hasta la religión, te diría. Estamos hablando de un ser celestial, o sea, potente realmente, que no es simplemente un viejito con bastón que tiene poderes. No, 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 no. Claro. Acá estamos hablando de un ser que es bastante poderoso, por decirlo de cierta forma, pero que viene a la Tierra, en este caso, a la Tierra Media, acompañado de otros iguales a él.
también en carácter así como de apariencia de mago, ¿no? Pero en realidad ellos son enviados de un cierto dios que no voy a mencionar, pero es de un dios, que justamente ellos tienen una misión que se trata de descubrir ciertas cuestiones que tienen que ver con este personaje que charlamos la otra vez, con Sauron, para tratar de justamente encontrar los restos que quedaron de este ser maligno para poder erradicarlos directamente de la Tierra Media. Claro. Y llegan en el momento, ¿cómo te puedo decir? ¿Te acordás esa escena que veíamos de batalla? Que yo te contaba donde muere este personaje Sauron. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, digamos que a partir de ahí es cuando, digamos, este Dios manda a estos seres celestiales a cumplir, a cerrar esa tarea, digamos, de acabar con este ser oscuro. Y ellos tienen que empezar a recolectar los anillos de poder y destruirlos. Y en algunos casos no los terminan destruyendo, simplemente se los terminan quedando, digamos, las personas más indicadas, las que pueden, digamos, ejercer el bien, pero a la vez esconderlos. Claro, con responsabilidad, digamos, ¿no? Exacto, para que no se sepa realmente si ese anillo es uno de esos anillos tan preciados. E incluso él tiene uno de esos anillos, que se lo regala el elfo que los recibe a todos ellos, a todos estos magos. Se lo regala a Gandalf porque ve que es el más sabio, el más prudente, incluso es el más inteligente. Entonces, este elfo se da cuenta que no son magos comunes y corrientes o abuelitos, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, que acá la cosa viene un poco más polenta, ¿no? Que no estamos hablando de veteranos que vienen en plan a darle de comer a las palomas y hacer trucos de magia, ¿no? Exactamente. Si bien ellos dan esa imagen, incluso entre digamos, los seres que viven en la Tierra Media se muestran de esa manera. Pero este elfo que los recibió, que era un fabricante de barcos, se dio cuenta claramente de que eran seres especiales, que tenían un poder oculto muy potente. Que hablando de eso, en este caso Gandalf se presenta así, ¿no? Como lo vemos con esta apariencia así de un viejito, pero él no puede ejercer todo su poder al máximo. Está totalmente disminuido su poder y lo puede manejar enfocándolo a través de ciertos conjuros o elementos, ¿no? Minerales. En este caso él usa el báculo, muchas veces usa una piedra y diferentes cuestiones. Pero, digamos, no está en la Tierra Media como para ejercer su totalidad de poder, porque si no sería una locura. Porque es tanto el poder que tiene, al igual que sus iguales, que terminaría matando a los seres de esta Tierra en vez de solucionando algo. Entonces, vienen en esta cuestión de magos que también están un poco atados a las cuestiones de tener un cuerpo que, si bien ellos no envejecen, pueden sufrir heridas y mortales. Pero bueno, con todo esto también ayuda a que ellos también se puedan esconder y mezclar entre humanos y elfos y otro tipo de seres. Qué interesante. De hecho, lo hacen de esa forma. Qué interesante la trama realmente. Es muy, muy, muy interesante la historia de estos personajes porque vos decís, bueno, para mezclarse entre ellos también tienen sus tácticas, ¿no? O sea, se manejan muy inteligentemente y algunos creen incluso que manipulan a los demás para poder resolver cuestiones sin que ellos tomen partido en esas cuestiones, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces Gandalf es el que los incita a ciertos personajes a que hagan ciertas cosas que están
muy atadas a resolver ciertos problemas, pero él en realidad no participa. O sea, es como que tiene una influencia muy poderosa, pero a través del bien, no del mal, como sucedía con Sauron. Claro. Y en realidad, yo creo que, o sea, esto va desde mi punto de vista, ¿no? De leer los libros, y de también interpretar un poco la actividad que tenía este ser en la Tierra Media. Que más bien no es de manipular para que se hagan las cosas como él quiere, sin él participar, sino más bien es influenciar a los demás que participen de hacer el bien y de no quedarse de brazos cruzados para que otro haga las cosas. Y eso es bien interesante porque si vos ves, en algunos casos, estamos muy acostumbrados a que el protagonista es el que hace todo, ¿no? Sí, es una El, construcción cultural prácticamente esa de claro, que el protagonista es el que está llamado a hacer todo, ¿no? claro, el que salva, el que tiene los problemas, Claro. el que también se enfrenta al malo y un montón de cosas que es como que siempre es puntual y es así, es como bastante cuadrada la historia, si lo queremos llamar de esa manera. Es como que siempre se repite de la misma forma. Y acá no, acá tenemos a este personaje que siempre está proyectando su inteligencia a través de la estrategia y de cómo hacer que los demás también participen para que no sea simplemente unos pocos los que estén resolviendo las cuestiones más importantes. Si bien ellos sí podrían hacerlo por el poder que tienen, están limitados porque no es su orden ni su misión esa. La misión de ellos es incentivar a los seres que ellos mismos puedan lograr las cosas. Luchar contra el mal el mal y vencerlo, ¿no? Y la verdad que eso ayuda a que los demás personajes también sean importantes y que tengan su historia también compleja y que no sea siempre este recorrido del protagonista, como te decía, ¿no? Totalmente. Un giro que nos saca un poco también de esa cierta zona de confort, ¿no? Cultural a la que estamos acostumbrados a asistir. Tal cual, exacto. Por eso también es bien interesante todas las historias en general que relata Tolkien. Obviamente que algunas están mucho más desarrolladas que otras, pero bueno, en el caso puntual de la historia de Gandalf, es bien, ¿cómo decirlo? Bien rica. Esa es la idea. Y esa es Totalmente. la forma que mejor se puede expresar la historia de este personaje. Esas historias que te gustan. Sí, sí, tal cual, tal cual. De las que te gustan de Aparte de verdad. eso, interpretado magistralmente por este actor Ian McKellen. Es tremendo, tremendo. La verdad que Y se lo ve, se lo ve. ya Es lo un vas a debe, ver, ya me sí, vas a sí, es un debe. entender. Aparte ya después de este directo en cualquier momento arranco y bueno. Y que Y sea que lo que tenga que preocupate ser. que yo en ese viaje te acompaño tranquilamente, no No, hay yo sé problema. que sí, yo sé que sí. Vos repetís excursión, no hay ningún problema. Sí, sí, eso olvídate. Y bueno, puntualmente hay detallitos que me gustaría contarte de Gandalf. Primero y principal, eh, para esconderse, como te contaban, y hacerse más común entre los seres de la Tierra Media, él tenía esta costumbre de recorrer todo el territorio y hacerse conocido en diferentes, digamos, lugares, pueblos y con diferentes razas, con un nombre distinto para cada lugar que visitaba. Un poco también para esconderse de Sauron. Claro. Eso era así también. Y para no despertar sospechas tampoco, porque imagínate, ¿no? El poder este que yo te contaba de Sauron, que era tremendamente venenoso, ¿no? Porque corrompía a un montón de gente. Entonces él no sabía quién estaba, digamos, del lado del bien y quién estaba del Sí, lado del sí, mal. quién había sido Entonces, cooptado por el mal, digamos, y quién no, claro. claro, entonces es como que en ese sentido él era muy precavido y se llamaba de diferentes formas. Lo conocemos como Gandalf en líneas generales porque en realidad el protagonista lo conoce así,
como Gandalf. El protagonista del Señor de los Anillos es un hobbit. Y los hobbits se encontraban en el norte de la Tierra Media. Entonces, la mayoría de los que vivían en el norte lo conocían como Gandalf. Pero, por ejemplo, o sea, no te voy a decir todos los nombres, pero sí los más importantes. Por ejemplo, entre los elfos se llamaba Mithrandir. Y así, ¿no? Tenía diferentes, como te digo, formas de también ser llamado por incluso hasta los seres que no hablaban. Claro. No hablaban el idioma, digamos, hablado con palabras, sino con ruidos y demás, porque eso es bien interesante también. Acá tenés incluso, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Hasta los árboles son una parte importante de la historia. Qué interesante eso también, ¿no? Porque se incluye en esa historia a la madre tierra de alguna manera, ¿no? Que está bueno. Sí, yo creo que el autor, en este caso Sí, Tolkien, era un declarado amante de la naturaleza. claro, Es así. claro. Y lo incluyó mucho, mucho en sus historias. Pero bueno, si querés, ya cerrando un poquito el tema de la historia de Gandalf, Sí. podemos pasar a ver todo el material que tenemos, que es bien potente, ¿no? Porque si potente es justamente la historia, ¿no? Que estamos viendo y que estamos repasando de este personaje tan importante, tan icónico en la historia del Señor de los Anillos, también lo es, y esto hay que decirlo, Adrián, lo que vamos a ver a continuación, porque la empresa Inart finalmente puso en el mercado la figura 1.6 de Gandalf, de la que ya estamos viendo imágenes acá en el canal. Y bueno, ¿por dónde, no? Bueno, ¿Por dónde? Es tremendo. mira, es bien interesante por dónde empezar. Primero principal, esta es la segunda figura que saca al mercado Inar. Y obviamente que con el Joker, con su primer lanzamiento, todo el mundo se quedó con la boca abierta porque, digamos, llevar un material que incluso se parece más a un custom que a un producto hecho en masa, era bien interesante y sorprendente por los precios que estaban manejando. Y la verdad que, claro, imagínate, mucha expectativa por si la segunda figura que sacan realmente mantuviera ese equilibrio, ¿no? También esa presencia y esa calidad. Sí, sí, había más de uno que estaba esperando la caidita de calidad, ¿no? Sí, lógicamente, lógicamente. Y mirá, yo te diría lo siguiente. Para mí, tuvo una bajada de calidad. Si bien en algunos aspectos se mantuvo muy firme, en otros tuvo una bajada de calidad. A ver, a ver, a ver. Y bueno, primero principal vamos a charlar un poquito de cuestiones que estamos viendo, ¿no? Pero cuando pasemos un poquito más adelante te voy a decir mis puntos de vista en donde creo que bajó la calidad. Pero bueno, como estamos viendo, tiene un material en cuanto a la tela que es muy, muy lindo, porque a simple vista se parece bastante a lo que traía en ropaje en la película el actor. Al Además con menos un en todo este cierto traje que efecto trae. de desgaste, ¿no? También. Sí, que en realidad el personaje está vestido con harapos prácticamente. Pero vos fijate que trae dos bastones, ¿no? Y un bastón es para cuando empieza la película, hasta cierto punto, y después lleva otro bastón. O sea, tiene, en este caso, estamos hablando de la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que vendría a ser esa la interpretación de esta figura. Tiene justamente dos cambios de apariencia en cuanto a su ropa, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde hay un inconveniente, creo yo. Porque si bien vos ves que tiene, ¿no?, todos estos detalles, ¿no? Tiene el bolso de tela bien hecho,
Tiene su gorro, tiene su espada que es de metal, tiene también, como te decía, estos 2 báculos. Incluso uno de los báculos trae una piedra que coloca ahí él para iluminar y para hacer sus conjuros. Y esa piedra tiene una lucecita LED, pero ahí se equivocaron con esa luz LED, por ejemplo. Porque la luz se ve como de color naranja o medio amarillo, y en realidad en la película se ve blanca la luz. Una luz fría, no una luz cálida. Claro, ahí hay un detallecito que para una marca que apunta a esto, está bravo, ¿no? Claro, justamente, vos lo dijiste bien claro, que en el Joker nosotros veíamos cosas espectaculares que vos decías, cómo estuvieron en el detalle, ¿no? De cómo captaron ciertas cosas que se ven en la película. Y acá tuvieron ese inconveniente un poquito, ¿no? También de, justamente, hay cosas que no se condicen. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del esculpido, el esculpido está tremendo. Ah, a mí me parece que es brutal, ¿no? Le veíamos Es recién, mientras vos hablabas, un leve movimiento de ojos, si no me di cuenta mal, sumado también a todo lo que es la calidad de la piel, los lunares, los detalles, la diferencia entre cada ojo, porque no son iguales, ¿no? Ya sabemos bien que el rostro humano no es simétrico, ¿no? exacto, eso yo te lo iba a comentar porque también es algo que ya hemos charlado acá en el viaje varias veces, que tiene que ver con esta, ¿cómo se llama? Esta asimetría que tienen los rostros humanos y en general, ¿no? De todos los seres. Que, o sea, no es, digamos, la mitad de la cara no es exactamente igual a la otra mitad. Siempre hay una variación mínima. Pero en este caso, en Ian McKellen, en algunos gestos que él tiene, suele bajar, a cerrar un poquito más un ojo que el otro. Pero tiene que ver con justamente con esto, ¿no? De una expresión que él suele hacer, muy característica de él. Y la verdad que les quedó muy bien. Sí encuentro un poquito esto de que el movimiento de ojos se ve mucho mejor que el de otras marcas, pero sí yo le encuentro todavía que ese espacio pequeño que hay entre el párpado y el ojo a veces molesta un poquito, pero ya es una cuestión personal, ¿no? Claro. En ese sentido. Fíjate el anillo, ¿no? Tan Sí, chiquitito que el tiene la tamaño del inscripción, anillo, sí, sí, sí. pero también tiene la inscripción, que eso es tremendamente difícil. Y qué lindo que lo hayan podido hacer. Aunque, qué sé yo, es medio, ¿cómo te puedo decir? Medio contradictorio que traiga el anillo. Vos dirás, pero ¿cómo? ¿Por qué? En realidad, Gandalf es uno de esos personajes que nunca toca el anillo en toda la película. Claro. Entonces, no sé realmente si quisieron hacer para que después el coleccionista interprete esa escena donde, digamos, ese anillo va dentro de ese sobrecito chiquito que veíamos, ¿no? Pero, viste, estoy tratando de comentar sin Sí, sí, spoilear nada. cuidando de no spoilear para los que no vimos la película, las películas. Claro, pero en ese sentido, no sé si cumple tanto ese accesorio. Y bueno, con respecto a lo que es los cinturones y justamente por ahí las botas, ahí veo cosas que, por ejemplo, a mí no me gustan. Sí, a mí las botas me hicieron mucho ruido. Cuando las mirábamos recién hace unos minutos, me hicieron un poco de ruido las botas. Porque si bien en parte vos sabés que yo soy un detallista que me gusta poco que se noten todas las articulaciones, etcétera, eh, queda medio fulero, ¿no? Determinado movimiento. Está bien que tampoco las va a lucir demasiado Gandalf, ¿no? Y que además no es un personaje para unas poses demasiado dinámicas a priori en la vitrina. Pero lo de las botas no estuvo muy feliz, me parece. Igual, algo que tienes que tener en cuenta que para también apreciarlo de esa forma, porque claro, vos decís, bueno, por ahí las botas no quedaron tan bien, pero en realidad tenés que tener en cuenta que toda la indumentaria que él tiene tenés que tener en cuenta que es como medieval, o sea,
es muy artesanal, o sea, no tiene, digamos, no tiene por qué tener la terminación de, por ejemplo, una bota moderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son más funcionales que otra cosa. Aparte, en realidad en la película prácticamente no se le ve el calzado. Por ahí en alguna escena lo podés llegar a ver si lo mirás en 4K, pero en ese sentido casi no se ven lo que es el calzado porque tiene este ropaje que le tapa todo y Claro. no se llega a ver. Pero yo te decía, por ejemplo, que no me gustaron por ahí cómo les quedó las botas, no por la apariencia, ni si son, digamos, articulables o no, sino más bien por esto de que el color no es el que tiene que ser. Y esto no te lo digo porque bueno, no se parece a la película, sí, en realidad el color de los zapatos en la película casi no se ve. Entonces eso dirías, no es tan importante. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos mostraron el prototipo, que lo revisó este youtuber Justin Collection, Justin, sí, claro. las botas estaban del color que debían ser. Entonces, viste, estas cosas te quedan como medio ahí, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué lo cambian? ¿No? Claro. Y por ahí el cinturón que trae también debería ser un poquito más claro, no tan oscuro, igual que el bolso. Como que tiene un color muy fuerte y debería ser como más desgastado el color, más usado. Pero bueno, son detalles, ¿no? Que yo estoy marcando siendo muy fino a la hora de compararlo con lo que se ve en la película. Sí, que es un poco, Adrián, perdona que te interrumpa, lo que Sí, decimos siempre también acá contigo en el canal, ¿no? No se trata de ser permisivos o de ser, eh, yo qué sé, alcahuete sería la palabra, porque la figura se pone de moda, porque está muy buena, porque también es muy cara. Y si bien es un trabajo espectacular en muchos aspectos realmente, y lo hemos hablado contigo, y te veníamos escuchando, está bueno eso, ¿no? También desde tu experiencia artística, poder mostrar estos detalles que de repente no están tan buenos y que, bueno, de alguna forma nos hagan reflexionar a todos sobre cuán buena realmente está la figura y cómo viene evolucionando la marca en esta que es el segundo lanzamiento oficial de la marca Inart. Yo mientras te estaba escuchando estaba leyendo a Ramón Pantoja, que está en México, si no me falla la memoria, que nos está saludando y dice que es una excelente figura, pero que la canceló. Dice, solo me dejé llevar, sería otra línea más y no, dice, ¿no? Al margen de un poco el concepto vinculado al coleccionismo responsable que Ramón marca en ese mensaje, me parece que de alguna manera, ¿no? Marcar esto que vos marcás también tiene que ver con el coleccionismo responsable y con hilar fino justamente porque no estamos hablando de una figura de $80, ni una figura de $20, ni una figura de $10. Estamos hablando de una figura cara, estamos hablando de una figura ultra premium, o por lo menos así se vende la propia marca Inart, sí, y eso es donde, más premium. Sí. exacto, y es lo que hay que tratar de mirar a la hora justamente de decir, bueno, con estas luces y estas sombras, si el producto me convence y es mi personaje, bueno, lo puedo comprar, ¿no? Sí, tal cual. Estamos hablando de una figura de más de $500. O sea, Por eso digo, eh, es picante, pero siempre poniéndolo en contexto, eh, en realidad el precio, claro, uno lo puede medir en cuanto a justamente esto de que no es una figura barata, pero si lo pones en contexto de lo que es el resultado que ellos tienen y que nos traen en el producto, realmente no es caro, porque te están trayendo una calidad de tipo custom en una figura en serie, que si vos la querés hacer a esta figura en formato custom, digamos, te va a salir el doble o muchísimo más. claro. Entonces, que puedan lograr este tipo de calidad, ya lo hablamos con respecto a lo que también fue el Joker Sí, la y lo que va ecuación, a ¿no? seguir siendo. Si vos lo pones en contexto en cuanto a la terminación, es barata en ese sentido, ¿no? Obviamente que
como dije antes, si uno lo pone en contexto de lo que uno pagaría por una figura, ahí sí es cara. Entonces, estas Totalmente. cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Sopesarlas. Pero, claro, Antes de que avances, quiero aprovechar también para leer otro mensaje, porque esto dale. se va poniendo interesante, el fogón, y le mandamos un abrazo a todos los que nos están viendo. De más está decir que por favor dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho y por supuesto correr la voz porque estamos haciendo esto por y para ustedes, compartiendo este fogón y haciendo crecer el coleccionismo y el coleccionismo responsable en particular, que es el que trata de fomentar este canal. Pero estaba leyendo un mensaje de Ezequiel que dice, buenas noches, dice, este Gandalf es un figurón impresionante, pero no tuvieron la atención en muchísimos detalles de diseño. Un poco en línea con lo que vos venías hablando, ¿no? Inart está para mucho más y creo que el Aragorn va a salir mucho más fiel. Y manda saludos, le mandamos un abrazo grande al amigo Ezequiel Suárez también por estar ahí, al igual que al amigo Ramón Pantoja, gran abrazo para él también. Interesantes cualquiera de los dos aportes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Agradecerle a Ezequiel que siempre está aportando gran material. Así que un abrazo para él. Totalmente, enorme abrazo. ¿Ibas a decir algo más antes de seguir Sí, avanzando en este material justamente, de Gandalf? viste que en esta review que estábamos viendo, eh, hay unas partes muy puntuales donde la persona que compró esta pieza y que le está haciendo la review, viste que moja la capa, la moja Sí, todo y sí, la la moja, cuelga. se la cuelga. Claro, bueno, eso es una gran técnica para lograr que la tela tenga la caída necesaria. ¿Te acordás que en un momento nosotros en un directo hablamos de esto? Tenés razón cuando dimos algunas tácticas para mejorar, digamos, la manera de exponer las figuras. Claro, bueno, esto es genial que esta persona lo pueda hacer y mostrar, ¿no? Porque mucha gente esto no es que no lo sabe, sino que simplemente no tiene conocimiento sobre este tipo de cosas, que ayudan muchísimo a cómo acomodar y a darle la apariencia más estética y que se parezca más, ¿no? A cómo se debe ver el personaje. Una Y la- pregunta, ¿esto después que sí, se seca se vuelve a complicar? O no, ya después de humedecerla, como hace acá este youtuber que estamos viendo, automáticamente ya después si uno no anda manipulando mucho la figura, esto queda ahí? no, a ver, puntualmente. eh, en este caso, él agarra esta capa que usa el personaje y la moja toda y la cuelga. Una vez que la colgó y la estira un poquito hacia abajo para que quede toda con esa caída, la deja secar. Una vez que secó bien, ahí se la coloca a la figura. Y Claro, queda así. no se la pones mojada, claro. No. La idea es colocársela una vez que ya la ropa tiene ya esa caída. Porque vos cuando lo mojás y lo dejás colgado así que se seque, toma esa forma, tiene como una caída muy linda, más natural. De hecho, eso se hace mucho con incluso la ropa para personas, no, no para figuras, pero para personas, digamos, esa ropa de autor que se hacen a medida. Claro. eh, eh, Suelen hacer esta práctica de mojarla y colgarla con toda el agua cayendo y toman esa caída. Y otra cosa que Así le mojan que es el pelo, ¿no? Con un pincelito también. para peinarlo, Claro. eso, Pues este eso es trae algo pelo, bien pelo y interesante. pelo. Claro, para poder, es como hace uno, para poder acomodarse el pelo, medio se lo moja y con el peine medio lo va acomodando, ¿no? Es así, es como una persona que acomodarlo al pelo. Y bueno, eso puntualmente me parece bien interesante. Pero estamos ante un grave error Ay, ay, ay. A ver. de Inar. Porque, bueno, si querés podemos ir pasando viendo otras imágenes que también están armadas, Sí, pero sí, sí, también te voy a ir claro. mencionando en el camino. Ya mismo porque hay mucho material todavía que nos queda por compartir con los amigos del viaje del héroe. Ahí estamos viendo más imágenes de Gandalf. Sí, Decías. para no quedarnos justamente con solo una review, si hay más imágenes las queríamos mostrar.
para también ir avanzando en el tema. Pero vos sabés que yo esto lo charlaba con un colega y realmente es una cosa que yo no entiendo por qué decidieron hacer eso los creativos de INART. Porque en sí esta figura, el atuendo que trae y el aspecto en general es como un poco inventado. Y vos dirás, ¿cómo inventado? O sea, no es lo que se ve en la película. Sí, ahí ya me tocaste el punto. ¿Cómo inventado? Claro, porque hay cuestiones muy, muy puntuales que uno las tiene que tener en cuenta a la hora de, como yo siempre te digo, la interpretación de lo que uno ve en la película debe estar en la figura, para que esa figura realmente sea buena. Y muchos dirán, no, bueno, pero la figura es un figurón. Sí, no es mala figura. Eso yo no lo niego. Y como decía Ezequiel también, es una gran figura por la calidad que tiene. Pero si la llevamos a lo que es la interpretación del personaje, ahí tenemos varios problemas. Porque hay muchos detalles que no están. Y te podría mencionar muchos, pero voy a ser muy puntual en lo más grosso, en lo que realmente creo que Sí, se eso inventaron. que rompe los ojos, digamos. No rompe los ojos, pero es como que aquel que conoce al personaje dice, esto está raro, esto está raro. Entonces voy a ir puntualmente a eso. Primero principal, la barba y el pelo. Obviamente que hay que saber acomodarlo y eso es algo muy complicado y todo el mundo no lo va a saber hacer. Pero como te viene la figura, que vos la sacás y le colocás la cabeza a la figura, tiene más el aspecto de otras películas donde aparece Gandalf que como se lo vio realmente en la película esta que es en La Comunidad del Anillo, de la cual es la licencia y lo dice en la caja y en todos los papeles que aparecen en el sobrecito que trae la figura. Entonces, ya ahí es como que decís, acá mezclaron apariencia de diferentes películas. De hecho, ya lo iremos viendo en otros detalles que vienen más adelante. Pero, como yo te decía, cuando empieza la película, trae una vestimenta, ¿no? Que es el bastón, ese que veíamos ahí, que donde se le mete la pipa, y trae una capa con capucha, que no es la que trae esta figura, es distinta, y no trae la espada. Entonces, vos dirás, bueno, pero si querés interpretar la primera parte de la película o querés exhibirlo así, le sacás la espada y le sacás la capa. Sí. Bueno, hasta ahí podría ser, pero ¿qué pasa? Cuando vos pasás a una segunda parte de la película donde cambia el atuendo, donde el personaje tiene otra capa y trae la espada y trae otro báculo, ahí es donde hay un inconveniente grande, que la capa no es esa, es muy distinta. La capa no tiene capucha, la que trae en ese momento. Y así te podría decir varias cosas, como te dije antes, lo de la luz del báculo, que era blanca y acá te la ponen como Claro. naranja. No, y obviamente Lo de la capa, quienes buscamos yo me considero, vos me conocés bien como coleccionista, si estoy buscando una representación live action, trato que sea lo más fiel a la original, ¿no? No en vano, hace poco hicimos un video acá en el canal, por ejemplo, de la mejor figura en escala pequeña del Batman de Keaton y llegamos a la conclusión que es la de NECA y no tiene rival de momento, ¿no? Pero digo, volviendo a esto, es lo mismo, o sea, si vos estás buscando una representación fiel a la película y empiezan a aparecer estos detalles, bueno, ahí es donde te hace ruido, ¿no? claro, tal Bastante cual. ruido. Fundamentalmente el tema de la capa es algo que te choca mucho porque vos decís, cuando lo ves tiene esta capa que es medio marrón y que en realidad sí es un marrón pero es medio grisáceo. La tela es como que justamente en el libro, eh,
detallan este punto de qué color es la capa que usa él y que usan los compañeros también. Son capas élficas. Y depende de cómo le dé la luz y del el momento del día, es como que tienen un color distinto en cada momento, cada etapa del día. Como que se adaptan. Obviamente vos decís, no podés hacer eso en una tela realmente. En realidad sí, pero bueno, más allá de eso, llevado a un coleccionable, la capa es muy marrón. Así de simple. Tendría que ser más grisácea. Claro. Y si fueron por 2 bastones, porque para que tengas la opción de representar las 2 partes de la película, tendría que tener 2 capas. Una capa que tiene una textura muy puntual, que tiene una capucha grandísima, tiene una caída hermosa, pero es un harapo. Y otra que es una tela más fina, pero que no es como un poncho, que no tiene una capucha. Entonces te pusieron una sola capa, como que hicieron una mezcla de las dos, y en realidad no es ninguna de las dos. Ni chicha ni limonada, ¿no? Y me parece Exacto. que hubo un poco de abuso, podríamos decir ahí también, Adrián, con la tela de arpillera, ¿no? Sí, No, hay bueno, algo de eso, claro. es como que quisieron resumir y al final terminaron inventando algo que no era. Por eso yo te decía que es como una figura en cierto punto como inventada. Incluso en las manos eh, lleva como unos guantes, como no sé cómo decirlo, como unas polainas, eh, que acá, por ejemplo, no las trae. Y vos te quedás en esto de, podría haberlas traído tranquilamente para incluso ocultar la articulación, o sea, no sé, hay muchas cosas que difieren de lo que realmente es la representación del personaje, pero esto siendo muy puntuales, como siempre hablamos, ¿no? Y bueno, Totalmente. ahí hay todas esas cuestiones que quedan medio al debe en ese caso, porque tiene que ver con el diseño, la decisión creativa de qué hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro está muy bien, si bien no es funcional en el sentido de que no lo podés poner como se ve en la película, por lo menos lo podés abrir y el aspecto es bastante parecido, muy parecido diría yo. Y después las manos también me gustan mucho porque no son manos comunes, ¿viste? De cualquier figura. Justamente tienen un esculpido que parece una mano de un anciano, incluso en la pintura también. Y tiene ese detallito mínimo en las uñas de suciedad, porque, a ver, este personaje suele andar muy, muy harapiento, muy sucio. Claro. Pero bueno, en líneas generales, creo que esa sería un poco la reflexión a través de ciertas cosas que a mí me parecen muy, muy llamativas, ¿no? Y que no están bien. Y además, Y las otras que están bien también. totalmente. Y si a los que nos están viendo les quedó ganas de algo más, tenemos algo más de Gandalf. Quiero mandarle un abrazo a Gustavo Quirós, que está desde Costa Rica, pura vida. Abrazo grande al amigo Gustavo por ahí también, que nos está acompañando. Hacía algunos viernes que no teníamos mensaje de él. Así que tanto para Ramón como para Ezequiel, que están ahí en un debate coleccionístico en el chat sobre las figuras de El Señor de los Anillos y los lanzamientos de Inart y aportando al programa, y lo mismo Gustavo Quirós Calderón allí en Costa Rica. A ellos que ya se han animado a escribir, muchas gracias, y a los que no, anímense también a activar el chat, a dejar algún saludo, comentario, opinión, lo que quieran al respecto de lo que estamos compartiendo, y por supuesto también ese like que tanto, tanto agradecemos para seguir en vivo y para seguir poniéndole cada vez lo mejor a estos directos del viaje del héroe. Momento crudo acá, momento difícil, si los hay, Adrián Farfaro, para los coleccionistas que en el viaje del héroe se tienen que enfrentar a la triste o no, a la dura o no realidad de la verdad de la milanesa, la cruda, como la hemos apodado acá con Adrián, del viaje del héroe, que arranca de la siguiente manera. Y acá tenemos una primera imagen que estamos compartiendo con ustedes de Gandalf, la figura de Inart, en la voz de Adrián Farfaro. Sí, vos sabés que
un detalle que no es menor, yo no, no lo mencioné, que él se hace llamar Gandalf el Gris. ¿No? Bueno, Ya entonces ya sea por está. el Me color de la voy. barba. Apagamos el directo y nos vamos, ya está. Porque viste que tiene todo ese atuendo también. Y de Sí, hecho sí. hay ciertos personajes que lo llaman así por el color también. Acá sería Gandalf el beige, digamos, ¿no? Medio, Sí. medio lavadito, ¿no? ¿Qué tenemos acá? En el medio, la figura de Inart, el producto final. Esto no es el. Como veíamos en todas las imágenes que pasamos hoy, son todas del producto final, no son del prototipo. A la derecha tenemos el segundo atuendo que usa. Y a la izquierda tenemos el primer atuendo que usa. Entonces, ahora no sé si lográs ver esto que te digo, Sí, ¿no? lo de la capucha, por ejemplo, es pero alevoso. Es como un mix de las dos y arreglate. Qué fuerte. Que claro, a simple vista uno dice, guau, che, es una figura muy buena. Sí, es una figura muy buena, pero mirá ese detalle, ¿no? De la barba, el pelo. Capaz que el esculpido está impresionante, pero si no le acomodás el pelo como se ve en la película, y te queda una cosa rara, creo yo. Y eso es algo complicadísimo porque, como bien vos me decías, vos, por ejemplo, no es algo que te gustaría tener en tu colección, ¿no? Una figura con pelo real. No, no. Y Apenas puedo con mi pelo, imagínate. Si, tengo, entonces, a si me ver, tengo que levantar a peinar a Gandalf, ya está. O sea, me tengo que ir. Ya está. mirá, estoy viendo algo que te iba a decir antes y ahora lo estoy viendo clarito ahí. Otro detalle que no les quedó bien realmente. El cordón de la ropa que lleva por debajo, le llega como hasta las rodillas ese cordón. O sea, está atado y lo que sobra le llega como hasta las rodillas. Y en el atuendo que llevaba Ian McKellen no es así, es cortito el cordón. Sí, claro. Bueno, a ver, son detalles como que a mí me hacen ruido, yo que lo conozco bien al personaje y también que he estado hablando en estos días sobre qué tan bien salió esta figura con otros colegas, ¿no? Y ahí son cosas que a mí me hacen mucho ruido en ese sentido. Y que si querés seguimos a la otra imagen que también es. Sí, porque si esta era esta cruda, la que viene ahora, bueno, acá la tienen. Acá nos vamos acercando de a poquito al personaje, Adrián. Oh, sí, sí, hay que acercarse un poquito más para también tener eh, una referencia un poco más cerca de esto que yo te decía, de la barba, del pelo y de esto que es como un mix, ¿no? Que yo te decía. A la derecha vemos el Gandalf de la Comunidad del Anillo, que es así se debería ver. El pelo así un poquito, no con tanto volumen, y la barba un poco más lacia. Más Ahora, laciado, te iba a decir, claro. claro, y ahora si vemos a la izquierda, se parece mucho más, ¿no? El volumen del pelo, la barba ondulada, y esa imagen, o sea, esa apariencia, es de otra película que se llama El Hobbit, otra trilogía de películas. Entonces, es como que hicieron un mix de todo, como para decir, bueno, tenés el Gandalf que tiene un poquito de cada película. Y en realidad, el- la figura dice que es de la Comunidad del Anillo. El aspecto sería como el de la derecha. Entonces, hasta ahí hay cosas que a mí no me cierran. ¿Qué querés que te Sí, diga? sí, la verdad que para una figura tan cara, volvemos a lo mismo, ¿no? También la exigencia tiene que ser alta. Tiene que ser Claro, alta. claro. Es así. Bueno, y ahora si querés vamos a ver esa parte más cruda de todas, que es un primer plano. Sí, esta duele. Acá lo tenemos. Primerísimo primer plano. Están bien logradas las bolsas de los ojos. No, el esculpido yo creo que está muy logrado. No, eso, en ese sentido, yo lo veo ahí claramente a Ian McKellen. Sí creo que las cejas le quedaron como un poquito chiquitas. Tendrían que haber tenido más cabello las cejas. Porque es Entre como tanto pelo justamente, igual.
Es que es una característica del personaje. Incluso en los libros te lo aclaran eso. En los libros te dicen que tiene unas cejas muy frondosas. Y por eso también el actor incluso le ponían un poco de cabello agregado ahí en las cejas para aumentar ese punto tan característico del personaje. Claro. Y yo creo que está muy logrado y se reconoce muy bien a Ian McKellen. Tal vez la nariz, no sé si no es un poquito más grande, que también usaba una nariz falsa para hacerla un poco más grande. Pero bueno, no sé qué verás vos. No, yo te estoy escuchando con atención y voy siguiendo mucho. Yo creo que el esculpido está muy logrado. Eso que decís de las cejas, la verdad que yo no lo tenía tan al tanto y bueno, puede ser. Pero fíjate que inclusive las dos rayas que tiene marcadas en la piel, ¿no? Del entrecejo, Sí, están iguales, ¿no? O sea, está muy cuidado el esculpido. Yo creo que la mirada cumple muy bien lo que hablamos. Lo decía un poco en broma, un poco en serio. Esto vinculado al tema de lo que son las bolsas de los ojos, me parece que está muy bien logrado. La nariz, yo lo que pero lo que pasa es que acá puede ser también, esto es un fotograma de la película, como hablamos siempre, y pueden jugar muchos factores, ¿no? La iluminación, un montón de cosas. Pero yo lo que veo, que la nariz de Gandalf en la figura es un poquito menos hacia adelante que lo que es la del actor. exacto. Sí, yo creo lo mismo. Sí, pero es muy poco. Lo del pelo, te diría que más que lo del pelo, todavía lo de la barba es lo que me hace más ruido, ¿no? De lo que vos venías explicando, en la medida que nos vamos acercando y vamos viendo la interpretación que debería hacer esta pieza y la que finalmente te está entregando Inart, ¿no? Ahí hay un poco de ruido también. Sí, tal cual. A ver, tiene que ver con esta cuestión de elegir el cabello indicado. Claro. Eh, Está bien que esto ya se va a un nivel, ¿cómo decirlo? Ya de calidad custom, donde el customizador tiene que estar eligiendo el cabello, decolorarlo, ponerle el color que es puntual. O sea, es un trabajo impresionante que no todos lo conocen. Entonces, esto es realmente difícil de lograr. Entonces, con esos precios también a veces uno tiene que ponerlos en balance y decir, está realmente logrado, pero ¿por qué no le pusieron una barba lacia? ¿No? Claro. ¿Por qué no se esforzaron por ahí un poquito más en lograr que el peinado le quede así, que no tenga tanto volumen? Claro, ¿por qué Eh, 5 para el peso, no? Cuando, claro, cuando en definitiva sí, ya hiciste una cosa brutal con el Joker, es tu segundo lanzamiento, había una enorme expectativa y evidentemente son detalles que en algunos casos son totalmente salvables, ¿no? sí, es que si vos veías el prototipo, tenía el peinado exacto y el volumen exacto de pelo. Sí le había quedado un poco, la barba un poco corta, con poco pelo, pero es como que das pasos para atrás en vez de realmente lo que estabas ofreciendo que estaba bien. Entonces son cosas que a mí me quedan medio ahí en el tintero y que las tengo que decir, porque mirá que a mí me gusta Inart lo que están haciendo, porque es totalmente valorable lo que están haciendo. No, no, Traer vos este sos tipo de... hincha de Inart, claramente. Pero cuando hay que decir las cosas que son de verdad molestas, hay que decirlas. Es así. Totalmente, aunque duela hay que decirlo. No, no, eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Es tal cual lo que vos decís, es así. Tenemos una cruda más para cerrar el capítulo Gandalf, porque todavía falta el turrón. Para los que creen que esto se termina acá, no. Después de esto entramos en el turrón, nos metemos de lleno en la parte del medio. Hoy vamos a hablar de música y coleccionismo. Pero vamos a hablar de esta última cruda que preparó Adrián Farfaro, que hemos elaborado en la producción del viaje del héroe y que se ve de la siguiente manera. ¿Qué estamos viendo, señor Farfaro? Estamos viendo a Gandalf medio bailando la Macarena ahí en el medio. Sí, tiene una onda media así, ¿no? Sí. O el ACRG, algo de eso. No, bueno, pero hablando en serio, en el medio tenemos la apariencia
como se lo puede ver a Ian McKellen en la película, ¿no? Es, como siempre hablamos, un fotograma de la película puesto ahí en el medio. A la derecha tenemos la figura de Inart y a la izquierda, pues dirás, ¿qué es eso? Es la figura de Asmus Toys, la última figura de Gandalf que sacaron de este Gandalf, ¿no? Que es el Gandalf el gris, porque hace poco también mostraron Gandalf el blanco, que ese es otro tema aparte totalmente. Pero ¿por qué decidí hacer esta cruda y contarte a vos también de qué va todo esto? Porque esta figura de Gandalf de Asmus Toys, la que está a la izquierda, una figura que es relativamente nueva, salió en 2021, si no me equivoco por ahí, 2020, 2021. Y la gente estaba enloquecida con este Gandalf porque, claro, era lo que mejor se había hecho hasta la actualidad. Y poniéndola en este contexto, que siempre lo mencionamos, siempre hay que tener paciencia y hay que estar atento a lo que nos puede ofrecer este mundo, este hobby, ¿no? Porque Inart llegó y en un año te sacó un Gandalf. Claro. ¿No? Estamos hablando de un año. Esa figura de Asmus tardó mucho más de un año. Ni hablar otras marcas que tardan 3, incluso hasta 4 años en sacarte una figura. Entonces, es una cuestión muy valorable que esta marca te esté sacando en ese rango de tiempo una figura con muchísima más calidad de lo que te están sacando otras marcas que tardan mucho más en hacerla. Claro. Y uno dirá, bueno, pero lo que pasa es que tal vez las otras marcas hacen mayor cantidad. Sí, pero ¿de qué te sirve mayor cantidad si la calidad es menor? ¿No? Exacto. No sé si me explico a qué voy con el cierre de todo este análisis que fabricamos y elaboramos con tanto cariño. La verdad es que, como dije, es valorable lo de Inart, pero le falta ahí el 5 para el peso. Y en este contexto de lo que era la figura y lo que es la figura de Asmus Toys, yo creo que a todo esto siempre hay que tener en cuenta este punto tan importante que es, si la figura no te convence, espera, porque en cualquier momento otra marca te va a sacar una versión mejorada. Y más en la época actual en la que estamos, que es impresionante la cantidad de material que está saliendo y que cada vez te sacan los mismos personajes, pero mejorados. Ah, no, yo te saco un Joker mejor. Ah, no, yo te saco un Batman mejor todavía. Y así. Y es esa escala que cada día avanza más y más y más. Sí, y hasta accesorios que te mejoran las piezas que ya están también, ¿no? Esculpidos, para etcétera. complementar. Claro. Entonces, paciencia y también no solo paciencia, sino elegir con criterio, como siempre nos gusta fomentar, ¿no? Acá en el viaje del héroe. Así que, ¿qué opinás vos de todo este gran esta gran introducción? Este gran informe que hemos hecho con respecto a Gandalf. Yo simplemente para cerrar lo único que puedo decir es hacer mías las palabras de Adrián. Me parece que está bueno ser justos con los productos, decir lo que está bueno, lo que está muy bueno, pero también lo que está en el debe. Estamos hablando de figuras que son caras, estamos hablando de figuras que realmente, si uno se pone a pensar, tiene que ser un personaje que te mueva el piso para hacer una inversión de estas características. Y a mí me da la impresión, no conociéndolo tanto al detalle como lo conoce Adrián, que efectivamente es eso. A Inart le faltó 5 para el peso en este caso. A Inart de alguna manera le pegó levemente la bajada de calidad. Capaz que en parte se quiso también abarcar, como decías vos, más de una versión, cuando en realidad lo mejor era focalizarse de repente en una y nada más. Y que en esto del coleccionismo lo primero que uno tiene que pensar es eso, ¿no? Si lo que te vas a comprar es realmente un personaje que te mueve, es realmente un personaje que te interesa, es realmente un personaje que, digamos,
mueve la balanza, por decirlo de alguna manera, en vos, la aguja, ¿no? Si eso es así, bueno, empezar a mirar porque hoy en día el mercado del coleccionismo ha cambiado un montón y viene con una evolución enorme donde además hay una enorme competencia y hay opciones en todas las escalas, en todos los modelos, en todas las marcas y en todos los bolsillos, que eso también es muy importante. En este caso creo que estamos ante un gran lanzamiento, un lanzamiento potente, pero que si sos fanático de la figura, o si sos un coleccionista fidedigno, por así decirlo, o exigente con los detalles que puede tener un personaje, por ejemplo en live action, esta figura tiene varios detalles que seguramente no te van a gustar y eso hay que tenerlo claro.